doy esa recomendación, no te vayas a mover, no te vayas a mover. El que tire es por el que oiga. Vamos a orar. Glorias. El día de hoy hemos titulado la meditación Cosechando lo que sembramos. Y para ello quiero que busquen sus Biblias, por favor, en Gálatas 6:7. Me regala un fuerte amén cuando ya lo tengamos por ahí. Como les decía, le hemos titulado Cosechando lo que sembramos, haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como las semillas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar esta mañana al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos das o nos diste de poder abrir los ojos una vez más, Señor. Te damos las gracias también por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, adorándote y alabándote para también aprender más de ti, Señor. Te pedimos que este mensaje pueda llegar a los corazones de nuestros hermanos y hermanas, aquellos que han venido a tu casa, Señor, buscando una palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos esta mañana y que nosotros solamente seamos instrumentos. Acompáñanos de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos y hermanas. Como les mencionaba hace unos segunditos, hemos titulado la meditación de hoy Cosechando lo que sembramos. Y me gustaría dejar claro primeramente el objetivo de esta meditación, y es aprender sobre la ley de la siembra y la cosecha. Muchos hemos escuchado la ley de la siembra y la cosecha repetidas ocasiones. Algunos quizás ya estamos hasta chinos de escucharlo, pero no hemos entendido exactamente o perfectamente lo que ello significa. Y pues también que tenemos que aprender a sembrar buenas semillas y tener un corazón conforme a Dios. La introducción para esta mañana es acerca de un personaje muy conocido, un rey de Israel, y ustedes lo conocen, y es el rey David. El rey David pues fue una persona que tuvo muchas cosas buenas, así como también tuvo muchos errores y cometió errores en lo que fue de su vida. Cuando nosotros vemos las historias del Antiguo Testamento, nosotros entendemos que las historias que fueron escritas en el Antiguo Testamento fueron para que nosotros aprendiésemos de ellas y no volviéramos a cometer los mismos errores, a no caer en los mismos errores que ellos pasaron previo a nosotros. Y cuando yo hablo acerca de la vida de David, nosotros podemos ver que él tuvo buenas semillas. Hay buenas semillas como hay semillas malas. Hace poco yo estaba compartiendo con unos amigos y andábamos fuera en lo que eran en las motos, y le contaba a mi papá que me pasó algo bien curioso, de que iba manejando y de la nada en el tráfico alguien me baja la ventana y me dice: «Hey Junior», y yo por inercia o por qué volví a ver, porque yo pues obviamente mi papá es el que le dicen así, y me dice: «Hey, vea que vos sos el hijo de Toby», y yo sí, mucho gusto, le digo yo. Y me dice el hermano: «Hey, ¿tú no te acordás de que tú la última vez que te vi, tú me ayudaste en algo?» Y yo me quedé pensando, tratando de recordar en qué fue lo que yo le ayudé, y no me recuerdo. Al momento de llegar a tener el final de la conversación, fue como que, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está acercándose o haciendo el approach así de fácil? Cuando yo veo la vida de David, puedo sacar, o hemos seccionado esta mañana, unas semillas buenas que él tuvo. Por ejemplo, una de ellas es que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significaba o implicaba que él amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. Tal vez me ayuda un poco ahí con el sonido. Pues volviendo a lo que les decía, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre agradecido también. Fue una persona adoradora. Nosotros sabemos y podemos verlo a lo largo de la Biblia que más de 70 salmos fueron escritos por él. Fue una persona que entregó su vida al Señor. Y esa es una de las buenas semillas que habitaba en él. Usted lo puede ver en Salmos 34:1. Si usted gusta, me acompaña leyéndolo, y si no, lo vemos ahí en las pantallas. Vemos que nos dice: «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Cuando lo vemos en la NTV, nos lo dice de una manera un poquito diferente. Nos dice: «Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas». También cabe recalcar que fue un hombre que amaba la palabra de Dios. El secreto de la sabiduría de David era que él tenía una cercanía o una comunión buenísima con el Señor. Eso también venía de su amor y respeto a la palabra de Dios. En el Salmo 119, para darle un poco
más a este punto, nos dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando lo leemos en la NTV nos dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Fue un hombre también que vivía en el principio de la siembra y la cosecha, y este es el punto principal al que yo quisiera llegar. Y tenemos 3 salmos en los cuales yo quisiera que meditemos esta mañana. El primero de ellos es el Salmo 7, del versículo 3 al 5, que él decía: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he pagado mal al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Cuando nosotros leemos este salmo, nos damos cuenta que David estaba lleno de confianza. Imagínense la confianza que tenía de decir esto, como lo acabamos de leer, de decirle: Señor, si yo he hecho algo malo, entrégame, que mis enemigos me alcancen. Él tenía una relación tan buena con el Señor, o una relación tan cercana, de que él sabía de que no estaba haciendo las cosas mal. Él conocía la ley de la siembra y la cosecha. También cuando nosotros leemos el Salmos 18:20, nos dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Aquí también nos damos cuenta de que él podía vivir o entendía lo de la ley y la siembra de la cosecha, porque él se está dando cuenta que el Señor también le premió a causa de todas las cosas buenas que hizo. Nos vamos al Salmos 38:3-5, que nos dice la otra parte, o la parte triste de esta historia. Nos dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Por qué mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y usurpan mis llagas a causa de mi locura. Acá nos damos cuenta que David se dio cuenta también de que él había cometido un error, y a causa de lo que él había hecho o lo que había cometido en esos momentos, él estaba pasando un momento difícil de salud. Y se lo dice al Señor, que él sabía de que a causa de su ira él estaba atravesando estos momentos. También otra cosa que cabe recalcar de David es que fue un escudero del rey Saúl. Y cuando nosotros nos metemos a esto y queremos entender un poquito más a qué se refería con un escudero, no significaba que era una persona que andaba cargando un escudo de arriba para abajo, protegiéndole. No, era una persona que cuidaba del rey Saúl. Era una relación cercana también con él, y él llegó a tener un cierto aprecio, le llegó a tener un cierto cariño. Y en 1 Samuel nos dice en el 16:21: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que, a pesar de que en el contexto de la historia, luego de que el rey Saúl se dio cuenta que David empezó a tener mucho apoyo, empezó a tener muchas personas que lo querían, él empezó a llenarse de una cierta actitud de celo, una cierta actitud de que lo llevó a cometer otras cosas, y él empezó a ser perseguido, y lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Cuando nosotros vemos en este versículo, nos damos cuenta de que, a pesar de que existía ese problema, a pesar de que existía esa incomodidad, David en ningún momento se aprovechó de eso. Muchos de nosotros, a veces el Señor nos deja la prueba exacta, o nos pone la prueba para ver qué es lo que nosotros hacemos. No para ver si nosotros vamos a ayudar a alguien o a destruir a alguien, sino que para probar nuestro corazón, para ver qué tan cerca estamos nosotros. David, nos damos cuenta que también tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, y no lo hizo en repetidas ocasiones, si no me equivoco en 2. Y él estaba en momentos que el Señor mismo se lo puso, y él no lo hizo, porque él respetaba al ungido de Dios. Cuando nosotros continuamos hablando un poco acerca de David, también nos damos cuenta de que fue un hombre que perseveró haciendo el bien, aun cuando el fruto no fue en el momento. A muchos nos ha sucedido, a muchos padres tal vez lo han podido vivir en carne propia. Yo lo pienso ahora con mi papá, y lo estábamos hablando hace un ratito. Decimos: qué rápido ha volado el tiempo, como si nada. Siento que como hace un poquito me subí acá por primera vez y traté de compartir un mensaje con ustedes. Cuando veo para atrás, yo digo: Señor, es tu misericordia y es tu gracia la que ha estado con nosotros. Amén. David fue un hombre que, a pesar de ser un rey, fue un siervo ante el Señor.
Y esto es algo que tenemos que recalcar también de él. Y tenemos que tomarlo en cuenta, porque a pesar de que él era el rey de Israel y fue nombrado el rey de Israel, nos dice la Biblia, por el mismo Señor, él en ningún momento se agrandó, en ningún momento empezó a hacer cosas indebidas en la relación que ya existía con ellos. Cuando nosotros hablamos un poquito más acerca de David, también recordemos que él fue una persona totalmente elegida por el Señor para poder ser el Dios de Israel. Fue una persona que era buenísima, una persona que tenía cualidades buenas, pero también tenemos que ver la contraparte de ello. Cuando hablamos de las semillas malas en la vida de David, la primera de ellas es que fue un hombre que tuvo muchas mujeres. Esto significa que siguió las costumbres de los reyes paganos, las costumbres de las personas que tenía cerca, a pesar de que él conocía del Señor. Nosotros vemos en Deuteronomio 17:17 que el Señor les decía, o les llama la atención a los reyes de Israel y dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. En la NTV lo dice diferente y nos dice: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Y esto si lo aplicamos a la vida real, a la vida de hoy, nos damos cuenta de que muchos de nosotros a veces estamos llenos de tantas cosas materiales que empezamos a desviar nuestra mirada. Yo personalmente me sucede. A veces quizás estamos emocionados porque hemos adquirido algo, quizás uno se ha comprado algo por lo que ha estado trabajando y de la nada uno desvió su mirada. Nos sucede también con las amistades. Personalmente hablando, a mí creo que esa es una de las áreas por la que a mí me fue más afectado. Y quizás porque te empezaste a juntar con personas que no eran las indicadas, de la nada tú empezaste a cometer los mismos errores de las personas que tenías alrededor. A pesar de que nosotros los teníamos cerca, a pesar de que nosotros a veces hasta les servíamos de consejeros, nos dábamos cuenta de que empezábamos a ser la misma persona o exactamente las mismas condiciones en las cuales ellos estaban. También otra de las cosas que cabe recalcar es que fue un hombre que tuvo una relación adúltera con Betsabé. Y él sabe, nosotros sabemos que él conspiró la muerte de Urías, que era el esposo de Betsabé. Vemos esa parte en la historia de que obviamente él se enamoró de una persona y perdió sus ojos, perdió su mirada, ya su concentración o su relación ya no era la misma, porque él estaba habitando lejos del Señor. Entonces nos damos cuenta de que él llegó a un punto a que tuvo una relación adúltera. También fue un hombre que tuvo concubinas en su palacio durante su reinado. ¿Qué significa cuando se refiere a las concubinas? Se referiría, digamos, por así decirlo, de que él tenía personas de compañía dentro de su reinado. A pesar de que era el rey David, una persona que era considerada que tenía el corazón de Dios. Imagínense qué privilegio que te llamen así. Fue también un hombre que jamás disciplinó a sus hijos. Con respecto a Adonías, lo podemos ver en Primera de Reyes 1:6, que le dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Si lo leemos de la manera de la NTV, nos lo dice: ahora bien, su padre el rey David jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba por qué haces esto o aquello. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. A mí nos damos cuenta de que él empezó a abrir una cadena de puras miserias que empezaron a venir a su vida a causa de las malas decisiones. Y a lo que yo quiero llegar esta mañana, para ir entrando en calor, es que esta ley a nosotros nos afecta en general a todas las personas en todas las áreas de la vida, ya sea en la familia, el trabajo o en el placer. Muchos de nosotros a veces nos quejamos porque no tenemos los resultados que queremos, pero es porque seguimos haciendo exactamente las mismas cosas. Yo antes a veces me quejaba de eso y quizás le he mencionado a aquellos que tenemos una relación un poquito más cercana con respecto al ejercicio. A mí siempre me ha costado subir de peso, hermanos. Para mí, subir 5 libras a veces, o entre 5 a 7 libras me cuesta a veces un mes, y comiendo exactamente en orden. Y sucede lo mismo acá. Cuando nosotros entendemos acerca de la semilla, no podemos esperar unos resultados diferentes, no puedo esperar yo verme diferente o sentirme diferente si sigo haciendo exactamente lo mismo. Y cuando nosotros vemos la vida de David, vemos que tuvo buenas semillas,
que le llevaron a tener muchas bendiciones, como tuvo malas semillas que le llevaron a tener consecuencias. Muchos de nosotros llegamos al punto de las consecuencias y llegamos a reclamarle al Señor y decimos: Señor, ¿por qué yo estoy atravesando esta dificultad? ¿Por qué yo estoy atravesando esta enfermedad? Pero no recordamos que es una consecuencia de nuestras decisiones o de nuestros actos. Cuando vemos a David nos damos cuenta de que fue una persona muy entregada al Señor, una persona con un título que muchos quisieran, pero a pesar de que él tuvo ese título, en ningún momento se agrandó, pero sí cometió un gran error. Movió su mirada, perdió su concentración, perdió su relación a causa de las cosas que empezaron a venir a sus vidas. Cuando nosotros hablamos acerca de los agricultores, sabemos de que ellos obviamente se dedican a esto y conocen perfectamente cada una de las semillas, cómo funciona, qué hay que ponerle, qué tipo de abono hay que darles y qué cosas hay que hacer para que la planta dé su fruto. Cuando vemos esto de la ley de la siembra y la cosecha, debemos de entender de que nosotros tenemos que ser esa semilla también. Tenemos que ser esa semilla buena que dé frutos, no solamente una semilla que tenga frutos solo para adentro. ¿Cuántos de ustedes tal vez tendrán amigos o conocidos que de hecho hasta hacen memes de eso, que dice de que nunca pueden ver cosas buenas en usted o en aquellos que tal vez están esforzando por tener algo? Tal vez usted llegó con su vehículo, su moto nueva y aquella persona viene y le dice: pero esta no es la R o la no sé qué, la RS, y uno se queda como: puchica, si apenas la estoy pagando todavía. Y uno dice: ¿cómo es posible que esta gente sea así? Y es porque es a causa de su relación, a causa de que no tienen esa comunión con el Señor. No pueden tener esa empatía con la otra persona, sino que siempre existe un hecho de competencia o existe un hecho de crítica. Cuando nosotros vemos que este principio se aplica a todos, tanto a los creyentes como a los incrédulos, esto nos da algo muy importante y nos hace volver a la primera parte de Gálatas 6:7, que nos dice algo muy claro y lo puede subrayar o señalar ahí en sus Biblias. Nos dice primeramente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es la causa del estilo de vida libertino o a veces indulgente de muchos de nosotros, que a veces pensamos que el Señor no nos está viendo y quizás hacemos algunas cosas o decimos algunas cosas que no debemos, y al momento de llegar decimos: Señor, la regué, cometí un error. Es lo mismo que le sucedió a David. David tuvo sus buenas semillas que sembró y pudo cosechar buenas cosas, como lo podíamos ver al principio, solamente con el hecho de que le hayan dicho, le hayan conocido como la persona que tenía el corazón de Dios. Imagínense qué gran privilegio el de él. Pero también vemos la contraparte en cuando él empezó a derramar sangre inocente por sus deseos carnales o por lo que él quería en ese momento. Empezó a desviar su visión, empezó a desviar su propósito a causa de las cosas que venían a él. Y nos sucede en muchos de nosotros. Más cuando empezamos a tener esa bendición que tal vez el Señor no nos la daba porque tal vez sabía de que nos íbamos a apartar de Él en vez de acercarnos. Yo recuerdo que mi padre y a veces mi abuelo ocupaba ese ejemplo de que muchos a veces oramos por un vehículo, muchos oramos tal vez por otra manera de transporte y decimos: Señor, yo te prometo que yo voy a llevar a los hermanos, yo te prometo que voy a ir a otro culto. Y en el momento que ya lo tenés o ya te llegó esa bendición, lo menos que hacemos es hacer exactamente lo que le prometimos al Señor. Y a causa de eso vienen las consecuencias de nuestras vidas. Nosotros nos damos cuenta que en Gálatas nos decía: no os engañéis. Y mi deber esta mañana es recordarle que no nos engañemos, de que estamos haciendo las cosas buenas o estamos haciendo las cosas malas. Podemos acercarnos al Señor y confesarnos con toda confianza. Pero cuando nosotros vemos a David, vemos que era una persona de que estaba llena de muchas bendiciones, era un rey, era el rey de Israel, pero a pesar de eso, a pesar de su cercanía con el Señor, él también cometió errores. Y si él cometió errores, imagínese nosotros. Yo a veces pienso en eso y digo: Señor, por favor, a veces yo trato de evitar. Y antes yo molestaba a mi papá y le decía: yo no sé cómo puedes pasar un sábado encerrado en la casa, aburrido, decía yo. Qué Señor más aburrido. Y ahí solo estaba ahí escribiendo, haciendo cosas, y yo decía: no entiendo a veces por qué. Y después él se quejaba a veces de que estoy harto ya de estar encerrado, decía: estoy harto de estar encerrado. Pero yo entendía
o lo entendí, mejor dicho, después, que era a causa de tal vez, o la manera de él, de evitar el pecado de ciertas cosas, de evitar ciertos pensamientos o ciertas ideas que la gente te mete cuando tú empezás a relacionarte con tus amigos o amigas. Y yo empecé a ver eso y yo decía, ok, ahora lo voy entendiendo un poquito más, tenés una mejor preparación, tenés ese tiempo dedicado completamente a poder hacer tu bosquejo, estudiar e ir haciendo tus observaciones. Y yo no lo entendía antes, hasta ahora, que ahora ya estamos casi que en las mismas cosas. Y cuando nosotros vemos a David, nos damos cuenta de que era una persona trabajadora, era una persona con mucha fe, era una persona entregada al Señor, una persona que amaba su palabra, pero a pesar de que amaba su palabra, él tomó un distanciamiento, el cual le pasó la factura. Y eso es mi llamado de atención para nosotros esta mañana, es que no olvidemos de que a pesar de que podamos tener la cercanía, a pesar de que podamos estar aquí, y quizás cabe la ilustración que mi padre decía de que no importando cuántos años pases en un parqueo, no te vas a convertir en un carro. También sucede con la palabra del Señor. Pueda que pasemos aquí años, pueda que pasemos aquí, no sé, 10, 20 años, 30 años y sigamos siendo exactamente la misma persona, porque solo fuimos creyentes y no fuimos cristianos. Solo escuchamos y no la aplicamos. Y es aquí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si David, una persona tan cercana al Señor, cometió esos errorazos que lo llevaron a tener muchos problemas y aún así el Señor fue misericordioso con él, como lo es con nosotros cuando cometemos nuestros pecados, tenemos que ponerle ojo a que a pesar de que nosotros estemos cerca, a pesar de que él también lo estuvo, él cometió un error porque tuvo un desliz. Él cometió un error porque se distanció. Y eso es lo que nosotros tenemos que grabarnos esta mañana. Que tenemos que cuidar esas relaciones de amigos, esas relaciones de noviazgo, para aquellos que están en ellas, para que nosotros no caigamos en los mismos errores. Como empecé en la ilustración, era de que todas las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento era para que nosotros no cometiéramos los mismos errores, o el pueblo de Israel no cometiera los mismos errores. Y a veces nosotros, a pesar de que tenemos los errores enfrente, a pesar de que tenemos aquel amigo, de que quizás usted mismo lo aconsejó para que no hiciera esas cosas, volvemos a caer en lo mismo. Volvemos a ser repetitivo cada vez. Y aún dentro de la misericordia de Dios, nosotros somos perdonados, porque su amor es grande. Pero esto no significa que nosotros podemos hacer deliberadamente lo que nosotros querramos. Como nos lo decía Gálatas, no os engañéis. Yo quiero que busque 2 Corintios 5:10 en sus Biblias, y acá nos lo deja más que claro el Señor, y nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y como le mencioné al principio, acerca de lo que me pasó, que fue un poco random, yo les decía de que yo no recuerdo en qué le habré ayudado al señor o al chavo que iba en el carro, honestamente no me recuerdo. Y me dijo: yo siempre me acuerdo de usted, yo le agradezco porque estuvo ahí. Esas semillas importantes que nosotros sembramos en la vida de aquellos son semillas que van a dar fruto tarde o temprano. Yo sé que mi papá, y ayer lo hablábamos, estaba él haciendo sus sermones y él estaba ocupando una, si no me equivoco, es Enduring Word, que es una como biblioteca que nos ayuda mucho para hacer nuestros estudios y los bosquejos. Uno puede encontrar absolutamente todo ahí. Yo me recuerdo que mi papá estaba ahí escribiendo y decía: wow, es que esta cosa sí es una gran maravilla, ¿verdad? Aquí puedes encontrar ilustraciones de todo, la explicación exacta de todo, y así. Y me dice: esto es carísimo, me dice. Y yo: ¿a qué te referís? Le digo: si es gratis la página. Sí hay unas suscripciones que se pueden pagar, pero es gratis la mayoría de ellas. Y me dice: no, es que antes, me dice, uno tenía que comprar las bibliotecas, o uno se iba haciendo de sus propios libros. Y yo le digo eso: puchica, yo ya me imagino cómo habrás hecho tú, o habrán hecho mucho antes, aquellos que de verdad tenían que hacer un bosquejo y tenían que ir a buscar una librería, el libro, la ilustración o lo que sea que necesitaban para su prédica. Y ahora tenemos la facilidad de tenerlo acá, tenemos todo digital, tenemos las cosas tan cerca. Y él me decía: antes uno tenía que comprar los bloques de los libros,
o así como lo veíamos en las enciclopedias también, que uno tenía que ir haciéndose de a poquitos de su biblioteca. Y me dice, yo tengo mis libros y aquellos que han entrado a su oficina lo saben, él atrás tiene toda su biblioteca y sus cosas con las que estudiaba o estudia a veces. Y cuando hablábamos acerca de esto, él me decía, yo llegué al punto de que me hice de tantos libros y era un gran gasto, me dice. Pero ahora uno puede tenerlo tan cerca. Y nos sucede lo mismo con la palabra del Señor. A veces nosotros tenemos la posibilidad o tenemos el tiempo, pero quizás no tenemos la disposición. No tenemos esa empatía también con la otra persona. Y la ilustración que me gustaría utilizar para esto es acerca de mi hermano Lucas. Él es piloto, aquellos que lo conocen. Y yo recuerdo que él siempre creció con esa idea de ser piloto. Y quizás ninguno pensamos que fuese a suceder, porque ya cuando fue creciendo, quizás se le fue bajando, y de la nada empezó a estudiar eso. Mi papá le decía, tú puedes ser un agente de cambio con las personas que estás, con todos los tripulantes. Le dice, yo me recuerdo, le dice, cuando un capitán a mí me regaló unas alitas que ellos les dan como para poder regalar a los niños. Y le decía, yo sé que en ese momento sembraron en mí esa ilusión, sembraron en mí decir, wow, yo puedo hacer lo mismo que esta persona, yo quiero ser como esta persona. Y sucede lo mismo en nosotros como en la vida cristiana. Nosotros somos llamados a hacer semillas y no solamente a hacer semillas malas, sino a hacer semillas buenas que den fruto. Entonces mi pregunta esta mañana, mi amable hermano y a mi amable hermana, es ¿qué tipo de semilla ha sembrado usted? ¿En sus amigos, en sus conocidos, en sus compañeros de trabajo, en aquellos que tienen cerca, aquellos que son sus familiares, aquellos que andan en el mismo mundo de nosotros, alrededor de nosotros? Así como tal vez en este joven le pusieron esas alitas y desde ese momento él se sintió una persona que pudiese alcanzar o que tuvo ese deseo de ser como esa persona. Nosotros como cristianos tenemos que reflejar eso en los demás. Que aquellos puedan ver de que no somos una semilla mala, una semilla que solamente es para nuestro crecimiento o solamente para nuestro beneficio, sino una semilla buena para aquel que alcance a más personas a los pies del Señor. Tenemos que ser personas que esparzamos nuestras semillas. Y no importando tal vez si uno tenga la mentalidad y diga, quizás a esta persona, no sé si le voy a dar mi semilla. Le asombraría que tal vez a veces donde las personas que menos creen o las personas que usted menos fe le tenga por cómo haya sido en su vida pasada, son las personas que terminan siendo más correctas o son las personas que terminan siendo más devotas. Y nosotros tenemos que ser personas que no hacemos excepción. Así como el Señor nunca hizo excepción con nosotros, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados. Usted no sabe el agente de cambio que usted se puede convertir con esa persona que usted le está compartiendo un mensaje, una palabra, o tal vez solo le mandó un versículo en su WhatsApp o en la plataforma que usted utilice, y usted no sabe que esa semilla tarde o temprano va a dar fruto. Como le decía respecto de la biblioteca de mi papá, él me decía, yo no en ningún momento creí, sí decía de que tal vez alguno de ustedes tres estudiara teología o se dedicara a hacer exactamente lo mismo que yo hago, pero en ningún momento pensé que fuese realidad. Yo sé que fuimos muy rebeldes y anduvimos en mil y un cosas y quizás ningún momento dimos un indicio de que íbamos a hacerlo. Y me dice, si hubiera sabido hoy, pues, puchica, yo estaría súper alegre, me dice. Y de hecho lo hablábamos con mis hermanos y uno de ellos empezó a estudiar teología, pero en este proceso de la aviación, pues él fue convocado y ya no continuó. Pero en su deseo siempre ha estado ser un pastor o ser un predicador de la palabra del Señor. Ese deseo que ha sido sembrado, así como fue por mi abuelo o por mi papá, puede ser esa semilla que usted también puede sembrar en sus hijos. Puede ser esa semilla que usted puede sembrar en sus amigos. Esa semilla que tal vez, aunque no parezca que vaya a dar fruto inmediatamente, como lo vemos en David, que fue una persona súper devota, fue una persona que a pesar de que las bendiciones o el beneficio de todo lo que hizo nunca lo vio en su momento, o quizás no lo vio instantáneamente como muchos quisiéramos, dio fruto 1000 por 1 después. Fue un gran rey, fue un rey nombrado por el Señor, fue un rey nombrado por el propio Dios.
Imagínense qué privilegio ser esa persona que te digan que tienes el corazón de Dios. Nosotros podemos ser esa semilla. Yo sé que en muchas ocasiones mis papás quizás estuvieron decepcionados, quizás estuvieron enojados, o quizás hasta frustrados de decir, yo ya con esto ya no quiero nada. A veces el Señor es así con nosotros, pero tiene misericordia. Esa es una palabra importante, la palabra misericordia, porque a causa de su misericordia y su gracia nosotros somos bendecidos. Así como tal vez nosotros somos los que son padres, son aquellos que quizás obviamente no van a premiar a sus hijos cuando hacen las cosas malas. A mí me sucedía con mis hermanos y a veces lo que hacíamos, y nos da risa ahora que ya estamos más grandes, era de que cuando nosotros queríamos salir o queríamos pedir un permiso y mi papá pues obviamente ya estaba dormido o algo, nosotros escribíamos en una hoja de papel, hey, nos da permiso de ir a tal lugar, y la metíamos abajo de la puerta. Y yo me recuerdo de que mi papá, obviamente cuando se levantaba, que era el primero en levantarse, lo primero que veía era esa hoja. Y quizás si nos habíamos portado bien, él nos decía, vaya, pues denle. Pero muchas veces que nos portamos mal, él nos dijo, no, el día de hoy no se va a hacer esa actividad. Y sucede lo mismo con el Señor. A veces el Señor nos para o nos detiene porque quizás nosotros estamos cometiendo ese error grave como lo pudo cometer David. Estamos cometiendo ese desliz en que tal vez nos empezamos a ir por el camino equivocado y no por el camino donde ya estábamos. Porque esto es a causa de nuestras malas decisiones, son consecuencias de nuestro distanciamiento con el Señor. ¿Por qué el labrador esparce su semilla? Y pues obviamente es porque él espera cosechar mucho más. Espera cosechar y tener una cosecha buena. Obviamente aquellos que les gustan las plantas saben de que tiene que tener un cuidado con ellas. Tiene que tener un cierto tiempo de sol, algunas no son de sol, otras son de agua, otras no tiene que ponerle agua. El Señor nos conoce perfectamente como que nosotros fuéramos plantas. ¿Somos diferentes? Sí, pero tenemos un mismo Dios. Tenemos una misma persona que vela por nosotros. Amén. Este principio del cual hablamos esta mañana es un principio que puede ser aplicado al pecado y a la rectitud, porque una pequeña decisión nos puede llevar a cometer un gran error, una pequeña decisión mala nos puede llevar a hacer el bien o nos puede llevar a hacer lo malo. Produce también esto una cosecha mucho más grande, ya sea de gozo o de pena en nosotros. Si usted obviamente le sirve al Señor, si usted obviamente se congrega y tiene ese compromiso, esa empatía también con su prójimo, de no solamente traerlo a la iglesia, sino que acercarlo de diferentes maneras, compartir diferentes puntos. Y eso es algo que yo les mencionaba en otras ocasiones, que me ha sucedido con mis amigos en teología, de que a veces nos ponemos a discutir algunas cosas, o qué pensás tú de esto, qué pensás tú de aquello. Y luego de ello usualmente nos acercamos a uno de nuestros pastores, que son nuestros maestros, para poder saber un poco acerca de su opinión y tal vez ver quién le pegó más. Y decimos, sí, vos tenías razón. O tal vez no, la aplicación que uno tenía estaba demasiado fumada y no tenía nada que ver con eso. Y viene quizás a veces hasta Guadrón y nos dice, no hombre, dicho eso, nada que ver a lo que vos estás pensando. Y cuando nosotros entendemos acerca de la semilla, es que nosotros tenemos que ser personas que den un fruto 1000 por uno. Tal vez sus hijos o sus amigos no van a dar fruto hoy, pero mañana sí lo harán. Tal vez no sea solamente mañana, sino tal vez tome un poquito más de tiempo para que eso sea un fruto de lo que usted ha sembrado. Así que mi invitación el día de hoy es que recordemos que así como David tuvo buenas semillas, tuvo semillas malas, las cuales le llevaron a tener consecuencias. Recordemos, mis amables hermanos y hermanas, que si nosotros nos distanciamos del Señor, empezamos a caer en ese hoyo, en esa piscina, si le podemos llamar así, que pudiese llevarnos hasta hacer un cierto tipo de remolino en el que nosotros empezamos a ser arrastrados, porque es consecuencia de nuestras malas decisiones o de nuestros malos actos. Cuando nosotros vemos a David, vemos que fue una persona que, a pesar de que fue una persona buena, una persona servidora, una persona devota, una persona entregada al Señor, que amaba su palabra, fue una persona que también cayó en pecado. ¿Y por qué?
porque perdió su mirada, no estaba donde tenía que estar. Lo que somos hoy es el resultado de lo que nosotros hayamos hecho o hayamos pensado también en el pasado. Tal vez algunos dirán, ya se acerca diciembre y dijeron en enero, no, este año yo me voy a poner de dieta. Y yo le pregunto esta mañana, hermano, ¿se puso a dieta de verdad o no? Porque ya casi llega diciembre y es el momento en el que todos decimos, no, ahorita, después de la Navidad, después del Año Nuevo, después del recalentado, ahí me voy a poner, ahí voy a empezar a hacer ejercicio. Es lo mismo que sucede acá. Podemos ser una semilla buena o mala. La cosa está, o la decisión la tiene que tomar usted hoy, este día, de sembrar en aquellos que tenemos cerca, en nuestros amigos, en aquellas personas cercanas, en aquellos que podamos ver en la calle y no sembrar para nosotros, porque vamos a caer en iniquidades. Quienes actúan sabiamente hoy tendrán la sabiduría en el futuro para tomar decisiones sabias. La sabiduría de David provenía de que él amaba al Señor y que él amaba su palabra. Y la Biblia nos dice que nosotros podemos pedir la sabiduría al Señor y la sabiduría nos será dada. Cuando usted toma una decisión importante, cuando usted vaya a emprender algo nuevo o vaya a hacer algún tipo de negocio, algún, tipo de examen o lo que sea, por lo que usted está atravesando esta mañana, recuerde que tiene que tomar la decisión de acercarse al Señor para pedirle esa sabiduría, para no cometer los errores que vemos en el Antiguo Testamento o los errores que vemos que cometió también David. Recordemos que nosotros tenemos que sembrar bien para cosechar la bendición el día de mañana. El Señor tiene esas bendiciones listas para nosotros, pero a veces no las obtenemos porque nosotros volvemos a caer en lo mismo. Y lo vemos en la Biblia también que algunas personas vuelven a cometer los errores, vuelven a caer en los mismos errores repetidas veces. ¿Por qué? Porque están distanciados. ¿Por qué? Porque no están habitando en la presencia del Señor. Como lo leíamos en el último versículo que leímos, que es 2 Corintios 5:10, nos lo decía, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y con esto quiero ir cerrando, mis amables hermanos. Recuerde de que cada uno de nosotros nos tocará comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros pasaremos nuestras cuentas. Yo sé que si tal vez ahora nos dijeran, conéctese a la pantalla y quiero ver todo lo que usted ha hecho, todo lo que no ha hecho, muchos de nosotros saldríamos asustados. Muchos de nosotros estaríamos quizás apenados, porque quizás no estamos haciendo correctamente las cosas. Mi deber esta mañana es recordarle de que nosotros tenemos que observar a este personaje de David y aprender las cosas buenas que él hizo, pero así también aprender de las malas decisiones que le llevaron a tener consecuencias en sus vidas, de enfermedades. Luego lo vemos con su hijo, que también cometió un gran error haciendo una violación. Luego vemos que se desencadenó muchas cosas, las cuales todo era porque ese pecado empezó a llegar a él. No permitamos de que ese pecado llegue a nosotros. Permanezcamos más cerca de su palabra, permanezcamos más cerca de todas las personas que nos puedan llevar a un beneficio, aquellos que nos puedan ayudar a tener un aprendizaje. Como les decía, nosotros en el colegio de teología, quizás algunos no sabemos obviamente todo, no es que nos pagamos la Biblia de revés y derecho, pero cuando no se sabe uno consulta con una persona, uno consulta qué piensa que debería de hacer aquí, qué piensa que debería de hacer allá. Pues no solamente tenemos que buscar esa guía con las personas acá, sino que buscar esa guía primeramente con Dios, no olvidando de que Él siempre ha cuidado de nosotros y que jamás nos va a abandonar. Recuerde esta mañana, mi amable hermano y hermana, que tenemos que ser semillas buenas, semillas que lleven a un fruto. No se preocupe si tal vez esa persona usted cree que no le va a dar el fruto inmediatamente. Recuerde que David no vio esos frutos de las cosas que hizo inmediatamente o en el momento. Tal vez sí las vio un par de días después, un par de acontecimientos después, pero el Señor en ningún momento le dejó solo. Recuerde de que esa semilla que usted siembra en sus hijos, esa semilla que usted siembra en sus amigos, es una semilla la cual tarde o temprano dará fruto en las manos del Señor. Y queremos nuestro rostro, vamos a orar esta mañana, mis amables hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos has dado
de estar aquí contigo, Señor, de estar compartiendo este mensaje acerca de la siembra y la cosecha. Sabemos, Señor, que hemos escuchado este mensaje o esta ley, por así decirlo, diferentes veces. Hemos pensado de que quizás algunos estamos sembrando bien, pero cuando nosotros nos comparamos con la palabra, tal vez nos damos cuenta de que estamos haciendo totalmente lo contrario. Te pedimos, Señor, este día, por aquellas semillas que han sido sembradas en los corazones de los más chicos, de las más chicas. Aquellos padres, Señor, de que esta mañana te claman por sus hijos, que seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Que seas tú bendiciendo esa semilla que ha sido sembrada por sus padres, para que pueda dar fruto. Al 100%, Señor, no importando el tiempo, no importando el lugar, no importando el contexto, Señor, sino que ellos puedan recibir esa bendición de parte tuya. Te pedimos que seas tú, Señor, recordándonos esta mañana en nuestro corazón y en nuestra mente a que no cometamos esos errores que pudimos haber visto en el Antiguo Testamento, a que no cometamos esos errores que pudimos ver en el personaje que utilizamos el día de hoy, que era David. Que a pesar de que era una persona que tenía tu corazón, una persona que tenía una amistad contigo, Señor, fue una persona de que cometió ese grave error de distanciarse de ti, Señor. Y eso empezó a desencadenar 1001 cosas que vinieron a su vida, a su familia, consecuencias que nosotros queremos evitar. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos que nos des esa sabiduría para tener esa confianza como la tuvo David, de poder decirte, Señor, si en algún momento he hecho mal, si en algún momento he faltado, te pido, Señor, que tú me entregues a ellos, para que nosotros podamos tener esa gran fe, esa gran confianza que solamente en ti podemos tener. Te pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas aquí reunidos, Señor, que seas tú ayudándonos a que esa semilla que ha sido sembrada también en nosotros, Señor, pueda ser una semilla que nos ayude a dar un fruto del cual podamos compartir, un fruto del cual podamos llevarlo a los demás y acercar más personas a tus pies, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de nuestro prójimo, para que ellos puedan conocer de tu amor, Señor, para que ellos puedan conocer de tu paz y de tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Regala un fuerte aplauso al Señor. Hemos llegado al momento de la oración, el momento de la invitación. Y para aquellos que no conocen al Señor o para aquellos que han venido por primera vez, pues están cerca los hermanos servidores y servidoras. Si usted gusta hacer la oración, recuerde, la puede seguir con nosotros y dices: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.